Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Hoy estaremos reflexionando en la carta o epístola de Santiago. Y en la carta de Santiago, Jesús es el que sana a los enfermos. Dice así la palabra de Dios en Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Jesús es el que sana a los enfermos. Esa es la figura de Jesús en la carta de Santiago. Hemos estado reflexionando sobre muchas cosas acerca de Jesús. Hemos aprendido que Él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Verbo, la luz del mundo, que es nuestro pastor, que es nuestra paz, que es nuestra alegría, que es el Salvador de los hombres, entre tantos otros títulos. Esto nos enseña verdades importantes acerca de quién es Jesús. Y mirando las obras también que Jesús realiza, también es otra manera de conocer más acerca de Jesús. Y en Santiago examinaremos dos de estas obras. La primera, que Jesús sana el cuerpo, pero también Jesús sana el alma herida. En Santiago es importante reconocer que aquí hay dos factores importantes, porque nos muestra claramente que debemos interceder en oración por los enfermos y saber que esta oración es eficaz. Obviamente, solamente Cristo ofreció el sacrificio y con eso nos permite acercarnos a Dios, interceder por aquellos que están enfermos, aclamar a su nombre. Solamente por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios. No hay otro camino. Pero aquí el sentido de interceder a favor de otras personas o de otros hermanos, hay dos aspectos. Lo primero es que Jesús sana. Y que no hay nada imposible para Él, porque Él sana a los enfermos. Pero también el segundo aspecto es que dice aquí la palabra de Dios, dice, la oración y la oración de fe salvará al enfermo o sanará al enfermo. La oración de fe, para hacer una oración, alguien tiene que hablar, alguien tiene que interceder, ponerse en la brecha, ¿verdad? Y nosotros, cuando hacemos eso, nos ponemos como intercesores, clamando a Dios por esa persona o por estas personas. Y lo hacemos con fe en Jesús, confiando en su provisión, en su sanidad. En el versículo 15 dice que la oración de fe salvará al enfermo. Es decir, que Dios a menudo hará o usará estos medios, personas que claman por otras con fe, creyendo en el poder del Señor. Sin embargo, hay casos que Dios no cura, que Dios no sana. Y no entendemos el porqué de Dios no curar a todo el mundo. Pero eso no es asunto nuestro. Eso es asunto de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es nuestra parte. Es decir, no dejar de confiar, de ejercitar nuestra fe y clamar la cura, la sanidad por los enfermos. Porque la fe y la oración deben ser ejercitadas sobre esta base. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice la palabra. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Esa es una promesa. Pero ojo, es conforme la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios nos sana porque no es su voluntad. Porque Dios tiene otro propósito para esta persona en concreto, para este caso en concreto. Y tenemos que reconocer que Dios es Señor, Jesús es Señor, Jesús es Salvador y Jesús es también soberano. Él cura a quien quiere en su tiempo y todo que Jesús hace, lo hace para su gloria. También es cierto que esa fe, con esa fe que clamamos a Dios, es una fe que espera que Dios conteste, aun cuando Dios no contesta, porque creemos en un Dios soberano. Como siervos de Dios, debemos reconocer también nuestra limitación. Nuestra función es orar con fe. Y la función de Dios, y Él lo hace siempre de la mejor manera, es sanar. Pero el texto sigue y dice, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Encontramos aquí que en la milagrosa restauración de la salud del cuerpo, bajo la poderosa mano de Dios, de Jesús, que también Él perdona pecados, sí, pecados en plural. Jesús no solamente sana el cuerpo, sino también sana nuestra alma. Santiago sabía que la fe que obtiene sanidad no es fruto de la naturaleza humana. Ningún hombre, ¿verdad?, puede sanar. Los mejores médicos pueden tener los mejores tratamientos, pero hay un momento que incluso los médicos preguntan, ¿tenéis fe en alguna cosa? Es la hora de clamar a lo que tú tengas fe, en lo que tú creas, porque la medicina hasta aquí ha llegado. Y yo conozco testimonios de personas que los médicos decían, no va a sobrevivir, y sobrevivieron. Y hay casos que la iglesia clamó y que Dios nos sanó. Dios contestó las oraciones, contestó. ¿Cómo, Tatiana, que Dios contestó las oraciones? Hay 3 respuestas para las oraciones. Sí, no y espere. El no de Dios muchas veces no es fácil de escuchar. Pero Dios siempre sabe lo que hace. Siempre. Y por esa razón debemos confiar en Él. Así como un padre sabe exactamente lo que dar a sus hijos, y un buen padre no es aquel que da todo a sus hijos, sino que da todo lo que sus hijos necesitan en su tiempo adecuado, ¿verdad? ¿Qué padre prudente daría las llaves de un coche a un chaval de 15 años, verdad? Sería una locura, una imprudencia. A los 18 años, después que sacar el carnet de conducir, el padre sí puede dar las llaves de un coche a este hijo. Pero antes no, sería una imprudencia. Mucho más prudente, mucho más sabio es nuestro Dios, que siempre sabe lo que hace, siempre sabe cómo contestar nuestras oraciones. Y aquí en Santiago, Jesús es aquel que sana a los enfermos, no solamente en el cuerpo, sino también el alma que está herida, el alma, el espíritu que está dolido, que ha pasado por muchas cosas, quizás un trauma, un dolor, una decepción, una traición, una frustración. Todo eso Jesús sabe exactamente como tú y yo nos sentimos. Y si tú todavía no conoces a Jesús, te invito, ¿quieres conocer a Jesús? A ese Jesús que sana no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu, nuestra alma. Nuestra oración aquí es que Dios te revele a Jesús como aquel que sana, aquel que tiene todo poder
para sanar a los enfermos y que lo hace para su gloria en su tiempo, no en el nuestro. Y recuerda, si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.